How did you feel at 18 about the fact that your father was having sex with you? I hated it. I hated it. I hated it. Hola, soy Solsticia. El día de hoy vamos a continuar con estudios astrológicos de asesinos y estábamos con el caso de la familia Menéndez. En concreto, hoy miraremos y analizaremos la carta natal de Eric Menéndez. Y en los próximos vídeos tendremos la carta astral del padre, el día del evento, la sinastría entre los dos hermanos, que es el vídeo que sigue, y seguir con la historia de esta familia que es perturbadora. Así que los dejo con la carta natal de Eric Menéndez. Carta natal de Eric Menéndez. Tenemos, según los datos encontrados, que Eric nació el 27 de noviembre de 1970 a las 23:23 horas en Nueva York, Estados Unidos. Tiene el Sol en casa 4, en Sagitario, elemento fuego. Tiene la Luna en la casa 3, en Escorpión, elemento agua, y tiene el ascendente en Virgo, elemento tierra. Como podemos ver, digamos que a diferencia de su hermano, Lyle tenía un poco más de equilibrio elemental. Probablemente esto le beneficiara a lo largo de su vida para poder buscar vías de escape a las cosas difíciles que ahora vamos a ver en su carta natal. Y vemos que en el cuadrante 1 están Plutón, Urano, Júpiter, Marte, Venus, la Luna y Lilith. Bien, ¿qué nos está contando este cuadrante 1, el primer cuadrante muy copado? Pues que probablemente sea una persona muy miedosa, que está muy centrado en sí mismo, está aprendiendo a relacionar con el mundo. En ese punto en que todo está colocado en el cuadrante 1, pues da una cierta inseguridad, esos planetas transpersonales ahí. Bueno, Eric nació en el año 70. Entonces ya estábamos cambiando de década, había muchas cosas que estaban pasando. En el momento que nació Eric, digamos que Plutón y Neptuno estaban en conversación en un sextil, como tranquila la cosa. Urano y Quirón están en oposición. En la carta astral de Eric sí podemos ver que ya se perfecciona esa oposición y Urano ya está en Libra, ya está en otro elemento y Quirón ya está en Aries. Es muy curioso lo que esta oposición Urano-Quirón produjo en el año 70. Muchos accidentes. Concretamente, el 1 de febrero en Argentina se descarriló un tren y dejó 236 personas fallecidas. Hubo mucho accidente automovilístico de pilotos de carreras que murieron en competición. Entre ellos está McLaren, que murió el 2 de junio. También tenemos el accidente del Apolo 13 el 11 de abril. ¿Qué pasó? Pues que este cohete despegó hacia la Luna y cuando iban en la trayectoria se le explotó un tanque de oxígeno y tuvieron que regresar. Fue televisado y pues todo el mundo vio el accidente, digamos. Entonces por eso llamó tanto la atención el accidente del Apolo 13 hasta tal punto que hicieron una película sobre esto que protagonizó Tom Hanks. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. ¿Qué más sucedió? También hubo varios terremotos. El 31 de julio hubo uno en Colombia de 8.0 en la escala de Richter, gravísimo. Luego en agosto hubo otro en Panamá y luego en diciembre hubo uno en Ecuador y Perú. También hubo varios accidentes de avión durante el año, gravísimos. El 21 de febrero en Suiza, el 14 de noviembre en Estados Unidos y varios suicidios. Concretamente, el 18 de septiembre murió Jimi Hendrix de un coma etílico. El 7 de octubre, Janis Joplin muere de una sobredosis. Y el 25 de noviembre, 2 días antes de nacer Eric Menéndez, Yukio Mishima se hace el harakiri, es decir, se entierra una espada en el estómago, se suicida para no verse expuesto al escrutinio público por su homosexualidad. ¿Cómo afectó este Quirón Urano a Eric? Bueno, pues lo tiene en el eje 8-2. Con ese Quirón en casa 8, la idea de la muerte le tuvo que rondar muchas veces por la cabeza. Pero también ese Quirón en casa 8 a mí me da mucha fe porque puede uno sanar más profundamente. Lo que pasa es que al estar en oposición a Urano es un poco como complicado porque eso es una tensión difícil. Urano está en Libra y Quirón está en Aries. ¿Qué pasa con esto?
Eso en sí mismo es un conflicto interno porque son dos energías muy opuestas. Urano es yo quiero mi libertad, quiero hacer lo que yo quiera, y Quirón es yo quiero servir a los demás. Entonces internamente los nativos con Urano oposición Quirón pueden experimentar una lucha entre su necesidad de libertad personal y su capacidad para conectarse con las emociones de los demás. Yo también creo mucho que ese Urano oposición Quirón a Eric le tuvo que producir muchísimos miedos muy profundos, miedos a la muerte, pero también ese mismo miedo a la muerte le hizo tal vez investigar, tener más curiosidad por ese lado. Entonces, ¿cómo estamos viendo los transpersonales en la carta astral de Eric? Bueno, ya estamos viendo pues Urano en la casa 2, Plutón en la casa 2, no están en conjunción, y Plutón está en el último grado de Virgo, ya a punto de irse en un hermoso sextil con Neptuno. Y aquí tenemos el planeta complicado en esta carta natal, y que tal vez, aunque no necesariamente sea el planeta dominante, sí está diciendo mucho en la carta de Eric. Entonces vamos a comenzar con ese Neptuno y el análisis de Neptuno en casa 4, en Sagitario. Bueno, una persona que tiene Neptuno en casa 4, la casa 4 representa la familia, el hogar, la tierra, la patria y la vejez, el final de la vida también de una persona. Entonces, Neptuno en casa 4 da que los padres nunca supieron asumir las responsabilidades propias de padres. Está muy relacionado con alcoholismos, drogas, aberraciones de los padres y demás. Neptuno en la casa 4 también da una infancia complicada porque es una persona que todo lo que sucedió en su infancia lo iba a guardar como por allá en el subconsciente, olvidarlo de alguna manera. Entonces probablemente si tú a Eric le preguntas episodios de su infancia, ni lo recuerde. Además vemos que ese Neptuno está en conjunción con el Sol y también con la Luna. Está en el punto medio entre el Sol y la Luna. ¿Qué nos está contando esto? Bueno, Neptuno conjunción Sol en casa 4, lo que sí nos está contando curiosamente es la ausencia del padre, de la figura paterna. Y Neptuno conjunción Luna, y esa Luna en el eje 3-4, en la cúspide de la casa 4. Muy familiar, digamos, todo ese evento en la carta de Eric. Bueno, pues esa madre daba como que realmente estaba como todo el tiempo enajenada, ida, como si no estuviera ahí. Solo que ese Neptuno tiene un trígono con Quirón en la casa 8. Y Eric logra encajar muy bien con el tiempo a la madre y la logra perdonar, porque Eric tiene cosas en su carta que es como mucho más compasivo que su hermano, pese a lo que ocurrió. Internamente necesita esa reconciliación, sanar la madre de alguna manera y perdonar. En el momento que todo ocurre, Eric no es capaz con la madre, porque la madre sí cumple una función en la carta de él. Está presente, aunque esté enajenada, aunque esté enferma, él la considera que era una persona que estaba mal y ya está. Entonces él no tiene como el sueño de ser amado por la mamá. Acepta que las cosas eran así y ya está. Pero lo que sí tienen en su cabeza con ese Neptuno en casa 4, el gran sueño de Eric es terminar su vida al lado del mar. Pero vamos a analizar ahora a Saturno y a Júpiter en la carta natal de Eric. Si pueden ver, están en oposición en el eje 3-9. Y miren qué sobrecargada está la casa 3 de Eric. Tiene Venus, Júpiter y la Luna ahí. El hermano para él era el amor, la persona que lo protegió, que lo cuidó. Esa casa 3 tan cargada con tantas entidades, están todas en Escorpión. Eso sí, la Luna en Escorpión, Venus en Escorpión y Júpiter en Escorpión. Muy emocional, muy pasional, muy profunda, una relación muy profunda con el hermano. También llena de cosas muy perturbadoras, porque al fin y al cabo el regente de Escorpión es Plutón. Y Plutón lo encontramos en la casa 2. Y en la casa 2 nos está contando también lo importante que era el dinero para Eric. Al igual que para el hermano, aunque Eric es mucho más espiritual y endeble incluso, ese Plutón en la casa 2 y ese Urano en la casa 2 sí le daba mucho la importancia del dinero en su vida y lo que podrían llegar a hacer por dinero. Bueno, Eric tiene 3 entidades en la casa 2, que son Plutón, Urano y Marte. Plutón está en el último grado de Virgo y Urano ya está en Libra. Está exactamente a 12 grados de Libra, pero ambos están en la casa 2. Que estos dos planetas transpersonales están hablando ahí de la importancia del dinero para él. Donde uno tiene un planeta en una casa está marcando que esa casa es un escenario especialmente importante en la vida de uno. Y Plutón es un perverso, Plutón no tiene perdón de nada, bueno, y Urano tampoco. Entonces de ahí en parte el derroche y demás y el interés, pero ¿saben lo que realmente en el fondo dan esos dos planetas transpersonales en casa 2? Dan mucho miedo a no tener
tener. Por eso yo creo que en el momento que todo sucede, ellos se dedican al despilfarro, porque probablemente tuvieron muchas restricciones por parte del padre. Se ve que los tuvieron en cuna de oro, pero el papá no era tan de facilitarles el nivel de vida al que los tenía viviendo, ¿no? Socialmente. Como pueden ver, Júpiter y Saturno en la carta natal de Eric están en oposición. Esto es un momento histórico. De hecho, fue el precedente para un resquebrajamiento económico a principios de los 70. Y ese fue el inicio que marcó ese momento histórico también. ¿Qué le dio a Eric ese Júpiter y Saturno en oposición? Bueno, en principio, ser incapaz de tener iniciativas propias, de estructurar, le daba a dejarse las cosas sin terminar, indisciplina. Bien, este Júpiter es regente del Sol y al estar en esa tensión con Saturno, pues le da inconstancia, le da ser un poco superficial en la vida. Es una persona que no es capaz de profundizar, de mirar cuáles son las lecciones de la vida. Es que realmente uno va viendo las cartas astrales de los dos y había algo en lo que no había un límite, en que iban a traspasar ese límite. Ese Júpiter y Saturno en oposición también da a ser muy depresivo. Con ese Quirón en casa 8, probablemente le han dado muchas ganas de fallecer en muchos momentos. Bueno, ahora sí vámonos a los planetas personales. Vemos que tiene el ascendente en Virgo. ¿Qué le da el ascendente en Virgo a Eric? Pues le da ser perfeccionista, meticuloso y demás. Además vemos que su regente, Mercurio, está en casa 4. Probablemente a muchos le interesen las historias de la familia, del pasado y demás. Ese Mercurio además tiene una muy buena relación, un semisextil con Júpiter y un sextil con Marte. Eso le da una cierta habilidad, ese Júpiter en 3 además, le da una cierta habilidad verbal, una cierta facilidad de palabra. Yo creo que estos dos hermanos pueden, probablemente ahora que se está hablando de que se va a revisar su caso, se dediquen a hablar mucho de eso, a dar conferencias y charlas, porque tienen unas cartas astrales ambos como para ello, como para poder transmitir muy bien a través de la palabra y hacer con ello un buen negocio además también. ¡Ey! ¿Me estás poniendo atención? Pues llegó el momento que estabas esperando. Suscríbete, dale like y si tienes alguna opinión o pregunta, déjala en los comentarios. Me apetece mucho hablar de ese Venus en Escorpión, que ahí está caído. Mejor dicho, la autoestima es una cosa complicada con ese Venus ahí. Pero también está simbolizándonos el amor del hermano y la profundidad de la relación con el hermano. Ese Venus solo tiene dos aspectos relevantes. Uno es un sextil con Lilith, que es curioso porque para mí es muy propio de actores. También Lyle tiene a Lilith en quincuncio con Venus. Es decir, este es un rasgo muy propio de actores. Ambos tienen eso. Es coincidente. Y está en semisextil con Urano. Yo creo que a Eric, si le hubieran ofrecido ser actor de cine, le hubiera encantado. Ahora nos vamos al Marte. Está a 24 grados de Libra en la casa 2. Marte es muy bueno para conseguir dinero también, pero también para gastárselo. Entonces también es un poco un rasgo de despilfarro, al igual que el Júpiter y Saturno en oposición en la carta de él. Y ese Marte en Libra además está muy relacionado con deportistas. Pero yo creo que a este muchacho le fallaba la inconstancia, la indisciplina. Yo creo que siempre estaba más perdido por allá en la nebulosa de ese Neptuno en la casa 4 con Luna, Sol. Que yo creo que incluso hasta él tuvo que haber experimentado muchas cosas de narcóticos en su cuerpo. Bueno, ¿qué más nos da este Marte? Este Marte tiene varios aspectos. Tiene un trígono muy bonito con el eje nodal, que a su vez tiene una cuadratura, ese eje nodal con Venus. Ahí hay algo sobre sus formas de manifestación de la libido, de la masculinidad, del amor. Yo creo que esto le dio a Eric ser un poquito como más disperso a nivel de los romances. Bueno, ese Marte tiene una sesquicuadratura con Lilith y ahora vamos a ir hacia Lilith. Y tiene un sextil con Mercurio y un sextil con la Luna. Entonces por esto es otro rasgo más en los que uno dice que Eric sí pudo tener, a pesar de las patologías de la madre, pudo tener comunicación con ella. Porque por otro lado, una cosa que se me pasó antes de decir, Neptuno y Quirón están en aspecto y Quirón en la casa 8 y eso da psiquismo. Entonces él podía contactar con la madre incluso dentro de su patología. Para mí, que Marte y Venus aspecten al eje nodal, que está en todo su descendente, prácticamente en la cúspide de la casa 7, es relacional. Y ese Marte y Venus ahí es abierto sexualmente, es abierto a muchas posibilidades. Y quiero volver a dejar remarcado que en la carta de Eric tampoco encontramos ni siquiera un biquintil, una sesquicuadratura, un aspecto menor entre Marte y Plutón, tampoco lo tiene. Eric no tiene ese rasgo. Bien, como vuelvo y repito, la casa 3 está
está tremendamente poblada por Júpiter, por Venus y por la Luna. El hermano tiene una relevancia importante, el hermano fue su suerte, el hermano fue ese Júpiter y Mercurio. Mercurio está en la casa 4 también y tiene comunicación con ese Júpiter en la casa 3, tienen un semisextil y entonces eso es bonito porque quizás en ese mundo íntimo él pudo hablar mucho con su hermano, era quizás la única línea por donde él pudo desfogar todo el desequilibrio que él tenía, porque ahora vamos a ver dónde están y de qué manera se manifestaron o se produjeron más bien esos desequilibrios en la carta astral de Eric. Bien, esta luna en casa 3 en Escorpión. Bueno, como podemos observar en la carta de Eric, la Luna y Mercurio están fuera de límites. ¿Qué significa que los planetas estén fuera de límites? Pues es una medición no sobre la eclíptica, sino sobre la declinación, sobre el eje del ecuador. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona tiene planetas fuera de límites? Estos planetas están descontrolados. Es como si no tuvieran contención ninguna. Tener una luna fuera de límites es una persona que no tiene un control emocional, que va a actuar un poco como porque le dio la gana, impulsivamente y sin ningún tipo de control. También está hablándonos de la no contención afectiva y materna que debe tener una persona. Y un Mercurio fuera de límite, pues un poco lo que pasó, se le fue la lengua, la verbalidad no controlada, lo que habla no lo piensa, no pasa por ningún tipo de filtro, simplemente lo bota, suelta las palabras y dice lo que no tiene que decir. ¿Por qué la luna en conjunción con Neptuno? Porque esa luna, si se ponen a mirar, y luego cuando haga la sinastría, o sea, la relación entre los dos hermanos, van a ver que tienen las lunas opuestas. Lyle tiene la luna en Tauro y Eric tiene la luna en Escorpión y están opuestas prácticamente a muy pocos grados. Es bastante partir esa oposición. Y si recordamos que tenía Lyle en conjunción a su luna, pues Algol, la estrella maligna, es decir, Eric tiene Algol en oposición a esa luna natal. Ya estamos hablando otra vez de esa figura difícil de la infancia, de la figura materna y demás. Por si no han visto el video del hermano, Algol es una estrella maligna que está en la constelación de Perseo, que está observada desde hace miles de años, ya estaba cifrada desde los babilonios como una estrella que traía desgracia. Y claro, ubicada en relación con la luna siempre será la infancia de alguien, siempre será su mundo emocional perturbado y de alguna manera ya lo hace que sea un poco atormentado. A diferencia de Lyle, que tenía una relación de todos los planetas y lo hacía una persona más compleja, en Eric no, en Eric vemos pocos rasgos y casi que más bien de una persona como muy apabullada que la anularon. Bueno, al igual que en la carta de Lyle, vemos que en la carta de Eric, Plutón y Marte, que son los planetas que tienen que hablarnos de la sexualidad, de los abusos, de que se te hayan sobrepasado en la vida, pues seguimos viendo que no tienen relación. Así que recordé por allá de mis viejos estudios que Poseidón se sobrepasó con Medusa. ¿Quién era Medusa realmente? Medusa era una bella sacerdotisa del templo de Atenea, la mujer más consagrada, y se rumoraba por todas partes que era bellísima, pero ella estaba entregada a su consagración con Atenea. El asunto es que Poseidón, Neptuno, había perdido una batalla, una guerra con Atenea por la ciudad de Atenas y tenía mucha rabia con ella, entonces decidió vengarse. Y para vengarse, ¿qué hizo? Pues sobrepasarse con Medusa directamente en el mismo templo. Atenea, cuando se enteró, muerta de la rabia, en vez de condenar a Neptuno, directamente castigó a Medusa, le puso las culebras en la cabeza y le hizo que todo aquel que mirara lo convirtiera en piedra y la volvió un ser realmente espantoso, idéntica a sus hermanas las gorgonas, y las mandó a vivir con ellas. Lo que queda claro es que Medusa es un símbolo mitológico de victimización. Entonces, ¿qué pasa? Que Medusa es un asteroide que está entre el cordón entre Marte y Júpiter. Hay un montón de asteroides que están ahí. Está Ceres, Palas. Tengan en cuenta que hay asteroides que son más grandes que Plutón. Y estos asteroides nos afectan y mitológicamente están contemplados. Entonces Medusa está contemplada. Este asteroide es el asteroide 149. Y nos fuimos a buscarlo y resulta que Poseidón, Neptuno, en la carta natal de Eric, está en conjunción a Medusa, a este asteroide.
Ahí está significado el que el papá sí se sobrepasó con él, sobre todo en la carta de Eric es visible a más no poder, porque acordémonos de que ese Neptuno además está en conjunción con ese Sol, con esa Luna, oposición al Gol. Sí, ahí pasaron cosas malucas. También ese Neptuno muchas veces en casa 4 está contando de espacios ocultos dentro de la vivienda donde ocurrían cosas que es mejor olvidar, y creo que eso queda muy marcado ahí con ese descubrimiento de esa conjunción de Neptuno-Medusa, que para mí daría explicación, porque si no entonces me queda difícil entender si Marte y Plutón no tenían relación, cómo pudo haber sido que el padre se sobrepasó. Bueno, pues porque Neptuno y Medusa, al menos en la carta de Eric, sí queda fijado. Bien, y ya por último añadir a Lilith en el ascendente. Lilith, al igual que en la carta de Lyle, la tiene en el ascendente Eric también, solo que Eric la tiene un poquito más perjudicada, la tiene una cuadratura al Sol, y eso ya nos está contando que había una relación muy maluca con el papá, muy desagradable, mientras que en Lyle uno puede ver que se identifica de alguna manera con el papá y tiene más recursos para donde agarrarse y poder construir una vida. Eric no tiene ninguno, pero esa Lilith en el ascendente le dio precisamente rebelarse contra ese Sol, contra ese padre que aparecía como ausente, pero que cuando aparecía y hacía, ¿no? Por la interpretación que uno puede tener de estos eventos planetarios. Lilith en la casa 1 y en el ascendente da carisma, y esto en los dos hermanos es muy significativo. En Eric, víctima o verdugo, no, Eric es directamente una víctima, pero total y absoluta. Dios mío, uno ve esa casa 4 con ese Neptuno, ese Sol, esa Luna en oposición al Gol, con Medusa ahí. Ay, no, pobre. Este sí fue una víctima, y una víctima familiar de todos. Y creo que lo más curioso es que es el único que es capaz de perdonar. No creo que al padre, creo que el padre sí se sobrepasó muy feo con él. Directamente lo dejó con un trauma en el que Eric prefiere, yo creo que olvidar toda su niñez, y le dio un desequilibrio emocional enorme, una cosa interna, un mundo donde no tenía dónde agarrarse. Es que Eric no tiene herramientas en su carta natal. Tal vez ese Marte que estaba en un sextil con la Luna y una posibilidad deportiva, y por ahí pudo haber salido. Yo con ese Neptuno de Eric buscaría mucho más por el arte. Y denle pues a like y suscríbanse para que esto siga para adelante y pelechando. En el próximo vídeo, sinastría y compatibilidad de los dos hermanos. Bueno, esto fue todo por hoy. Un abracito muy grande. Se despide Solsticia de todos ustedes y hasta nuestro próximo vídeo. Un abrazo.